Misterios en la otra dimensión. Un programa que va más allá de la realidad. Con José Antonio Aguilera. Bienvenidos a esta misteriosa realidad, a esta misteriosa dimensión. Hoy para mí va a ser un programa muy especial, puesto que los invitados y los que están con nosotros hoy van a aportar algo que puede ser interesante, no, porque interesante es importante para la historia. Puede cambiar la historia. Y vais a juzgar vosotros mismos si de verdad puede cambiar o no puede cambiar la historia. Recientemente en las noticias y en los medios de comunicación se ha hecho eco de un descubrimiento arqueológico, un descubrimiento histórico, al que igual no se ha dado todavía la importancia que todavía tiene. Pero es que todo viene a raíz de otra historia mucho más grande. Hoy los protagonistas nos lo van a contar todo lo que pueden contar, porque todo aún no lo pueden contar. Y bueno, es interesante porque tenemos de primera mano a los investigadores de esta historia, de este caso, de estos descubrimientos. Pero lo curioso es que son amigos míos, son colaboradores de este programa, que forman parte de la familia de Misterios en la otra dimensión, y que por pesquisas del destino, por avatares del destino, se han unido y los hemos unido para que nos cuenten esta aventura que les ha ocurrido, ¿no? Para ello nos vamos a ir a Marchena, donde reside el doctor David Mendoza, doctor en Historia y arqueólogo por la Universidad de Sevilla. Y también tendremos a través de la otra dimensión, a través del hilo, a Michael Martínez. Ya lo conocéis, muy importante para nosotros, el gran amigo del programa y gran amigo mío. Así que vamos a usar esta misteriosa dimensión para trasladarnos y hablar con ellos. Bien, y como había comentado en la introducción del programa, hoy nos íbamos a reunir con dos personas que yo aprecio un montón, dos personas ilustres en el mundo de la historia. Nos hemos trasladado hacia la ciudad sevillana de Marchena, a la casa del doctor en Historia, arqueólogo David Mendoza. David, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es un placer que por fin estés en mi programa hoy, porque hemos hablado mucho de ti y por fin estás en este programa. Yo sé que te gustan las cosas del misterio, las cosas paranormales, pero hoy no vamos a hablar de otro misterio, ¿verdad? También tenemos a nuestro querido amigo y arqueólogo también, historiador, Michael Martínez. Michael, ¿qué tal? Muy buenas, compañero, ¿qué tal? Michael, tú no puedes estar hoy con nosotros, ya sabemos que la vida es complicada a veces, ¿no? Que siempre estáis por ahí fuera, investigando, estudiando, analizando,
Y hoy es un día que esté con la familia y te vamos a robar un ratito para que esté con nosotros y nos contéis el misterio de la historia y un descubrimiento que habéis hecho que para mí es un placer tanto teneros como amigos y además que os hayáis conocido en una reunión que hice en Halloween hace 2 años, en el que estuvisteis los dos y hicisteis muy buenas migas, y yo creo que gracias a eso empezasteis estas investigaciones y habéis descubierto lo que habéis descubierto. No por echarme flores, claro, no, es porque es un placer que seáis mis amigos, que seáis compañeros y hagáis esta investigación en conjunto. Yo he de decir algo, José Antonio, es verdad, tienes razón. Yo había leído trabajos del doctor Mendoza, pero no lo conocía en persona, y eso que residíamos en la misma ciudad, ¿no? Aunque diferentes pueblos, pero bueno, estábamos muy cerca. Y fue en una reunión allí en Lores del Río, en tu pueblo, José Antonio, y donde lo conocí, y bueno, me cautivó. Y aunque, como he dicho antes, seguía sus trabajos, bueno, pues hemos hecho bastante miga y formó parte una parte importante del equipo de investigación multidisciplinar que llevamos a cabo, y cada día me quedo sorprendido del cerebro que tiene mi gran amigo el doctor Mendoza. Muchas gracias, Mike, me estás elogiando mucho, pero es el sentido recíproco, porque desde que nos conocimos, ¿verdad? Yo he aprendido bastante, veo las cosas desde otra óptica, gracias a tus enseñanzas, y estoy encantado también de formar parte de ese equipo y de estar aquí con nuestro gran amigo José Antonio. La verdad es que bueno, que el doctor David tiene un montón de publicaciones, tiene libros, tesis. ¿Cuántos libros tienes acerca de la historia? La verdad es que son bastantes y he perdido la cuenta. Tiene un catálogo bastante amplio, entonces yo creo que es una referencia de la historia aquí en la arqueología de Sevilla, tanto de Sevilla como prácticamente ya del mundo. La verdad que es un placer teneros a los dos, porque en cuanto al tema de la historia, pues siempre tenéis algo que aportar, y ese afán y esa gana, ¿no?, por descubrir la historia, y eso es lo que os mueve, ¿no?, que también en tu caso, David, es tu oficio, es tu trabajo. Pero hoy estamos aquí porque recientemente, y hemos escuchado en la cadena SER, en los medios, habéis hecho un descubrimiento que puede ser incluso muy importante, no importante, sino muy importante, porque yo he llegado a escuchar que incluso los neandertales no empezaran a andar por el mundo en Alemania, no en el Valle del Near, ¿no?, sino por aquí por Andalucía. David. Sí, nos quedamos sorprendidos. La historia comienza en el equipo. Está el equipo compuesto por Michael Martínez, Cristina Rosado y Jesús Camacho. Llega a un enclave para realizar una investigación de la que posteriormente aludiremos, y por condiciones climáticas se tienen que desviar y bueno, pues llegan a un punto donde el coche ya no puede avanzar más, y están por el paraje por allí y contemplan, ven un abrigo y se acercan. Empiezan a investigar por la zona y aparecen ya una serie de huellas. Nos desplazamos, el resto del equipo nos desplazamos allí a comprobar aquello. Ya contrastamos, comprobamos a ver si había sido publicado, estaba catalogado o algo. Pues vimos que no estaba catalogado ni aparecía en ningún sitio, ninguna carta arqueológica, ningún carta de riesgo, etcétera, ni el pegón. Estamos por los campos de Gibraltar, por Jiménez de la Frontera, y bueno, seguimos nuestra investigación in situ, con el objetivo de ya registrarlo todo y comunicarlo a la Delegación de Cultura para que tengan constancia de esto y pueda ser protegido las primeras huellas que llegamos a ver. Para nuestra sorpresa es que llegamos a ver una serie de huellas de animales, de distintos animales, de personas, animales con casco de pezuña, 2 abrigos, una serie de representaciones de barcos dentro de los abrigos, una orientación estelar que estuvimos comprobando,
Y una de las huellas que más me llamó la atención estaba a unos 3 metros de altura, prácticamente, en la pared del abrigo. Estas huellas todas tenían prácticamente la misma proporción, de una media de unos 38 centímetros y muy bien conformadas. Entonces empezamos por el estrato en el que estaba todo, lo encontramos prácticamente en un mismo estrato, fondos de cabaña, restos de industria lítica, restos de cantera, una serie de indicios que nos indicaba que, por la redundancia, que había un hábitat allí, in situ, en una extensión gigantesca. Y además en el bosque allí de Jimena, que es maravilloso el paisaje. Y 2 altares también encontramos, y uno de ellos, o sea, un enclave, digamos que era como tipo observatorio estelar, donde tenemos el paralelo en Carmona, gracias al descubrimiento con el que también colaboré con Michael Martini, fuimos allí, de Ruiz Pineda. Se trata de un semicírculo con un altar en el medio, con una orientación estelar muy curiosa. Después ahora comentaré y argumentaremos hacia dónde estaban esas orientaciones de los abrigos y del observatorio, o el supuesto observatorio. Además hay que añadir un posible puerto natural fluvial, porque pasaba allí pasa el río. El río se me acaba de olvidar el nombre del río. El que pasa, no sé, Michael, si tú recuerdas el nombre del río. Bueno, eso da a la bahía de Algeciras, ¿no? Ese río desemboca en una antigua ensenada, en la misma propia bahía de Algeciras. No recuerdo tampoco el río. Yo la verdad es que, ahora mismo estoy un poquito impresionado, ¿no? Porque escuché, creo que antes dije que la entrevista era la cadena COPE, que habéis dado con ese yacimiento, que yo pensaba que era un yacimiento catalogado, pero es un yacimiento que ha aparecido por casualidad, que lo habría visto allí un montón de gente, seguro, alguien lo habría visto, pero no se ha llegado a catalogar. O sea que vosotros, por casualidad, por las inclemencias del tiempo, os encontráis con eso. Claro. Es que la casualidad, ¿no? Ese fue por toda definición de hallazgo casual. Pero es curioso, es que es curiosísimo. Yo ahora mismo estoy con los vellos de punta porque, claro, yo pensaba que aquello estaba catalogado, pero cuando por fin he hablado con vosotros, 2 expertos en historia, pues, claro, habéis dicho esto está aquí, pero es que no está catalogado. Que, por cierto, el río es el Ozgarganta, ¿no? Ahí va. Ozgarganta, lo acaba de buscar David. Es a lo que vamos, ¿no? Que cuántas maravillas tendremos aquí por Andalucía, por el mundo repartida, y hasta que no llegue un experto y lo ve con ojos de expertos, no lo puede definir, ni catalogar, ni poner en el mapa. Es bastante curioso, y además sigo reivindicando la casualidad, que por inclemencia del tiempo habéis dado con ese hallazgo. En principio, compañeros, aunque puede parecer una locura, pero no está fuera de contexto histórico. ¿Por qué? Porque todo lo que es la costa, tanto el litoral oeste, sur, estamos hablando del sur de la península ibérica, el litoral oeste, suroeste, como el este, vamos a decir la costa atlántica del sur de la península ibérica y la costa mediterránea también del sur de la península ibérica, hay muchísimos hallazgos de este tipo. Hace poco, por ejemplo, hace un par de años, pues gracias también, como tú has dicho, a esa casualidad de que hubo un temporal, retiró toda la arena de una playa de Huelva, de Matalascaña, y resulta que deja al descubierto la roca madre, y en esa roca madre encuentra paseantes de por ahí, que resulta que también eran aficionados a la historia, y encuentran una serie de huellas. Después, se da aviso a las autoridades competentes y se analizan las huellas. Por el tiempo, José Antonio, se ha ido retrasando esa edad. Primero se dijo 125.000 años o 126.000 años, y ahora está en una cronología
entre 200.000 años, incluso 225.000 años. ¿Esto qué nos quiere indicar? Pero no son las únicas huellas, si es que nos vamos por ejemplo, al Peñón de Gibraltar, donde también hay constancia de neandertales allí con esa famosa pintura de la mano. Pero es que también en Benalmádena, en una cueva, también hay pinturas, o supuestas pinturas también realizadas por esta especie de homínido. Cuando nos damos cuenta, esto era un vergel. Toda la costa andaluza en el sur de la península ibérica era un vergel, tanto del Mediterráneo como del Atlántico. Es el último reducto de los neandertales. Todavía es una incógnita cómo los neandertales se extinguieron, porque llegaron a habitar en conjunto con los Homo sapiens sapiens. Hay muchísimas teorías, si fueron enfermedades producidas por el Homo sapiens, o si fue porque el Homo sapiens pues le quitó un poco el tema de la caza y se vieron obligados a alterar también su condición alimenticia, y eso pues lo llevó a la extinción. Lo único que se sabe es que esto era un vergel, antiguamente era un vergel, y que estaba superpoblado por esta especie. Esto, Jimena de la Frontera, está justo en medio de ¿dónde? De Matalascañas y por supuesto, del Peñón de Gibraltar. Y también, si pasamos al Mediterráneo, Benalmádena, e incluso la costa actualmente donde estoy trabajando, que es la costa de Almería, ¿no? Esto nos indica de que aquí había una fauna, porque, como ha dicho el buen doctor Mendoza, hay huellas de animales de pezuña y una gran fauna que haría muy factible la caza de esta especie. Después, cuando ya esta especie pues desaparece, el Homo sapiens entra en acción con su supremacía, porque era la única homínido que se quedó en el entorno. Y ya vemos cómo la industria lítica, fondos de cabaña, ya empezamos a ver cómo vamos a decir, desde 300.000 años o 250.000 años atrás hasta hoy en día, pues ha estado pueblos que hoy queríamos que eran pueblos que estaban fundados en la Edad Media o fundados incluso por los fenicios. Nos damos cuenta que ha sido una ocupación continua desde hace 250.000 años hasta hoy en día. Eso es una prueba muy importante de que no se encuentre evidencia más antigua en esta zona. Todo el mundo nos vamos a Oriente y vemos a Uruk, y la ciudad de Uruk, en Mesopotamia, pero claro, nadie se da cuenta de que esos son desiertos. Eso en algún momento fue un vergel y se abandonó. Pero ¿qué pensamos? Imaginaros Troya. Cuando el bueno de Henry Schliemann encuentra Troya, resulta que hubiera una ciudad arriba y que Troya no se hubiese abandonado nunca en la vida. Nunca se hubiese encontrado la Troya. Pues precisamente eso pasa en esta zona. Esto ha sido un vergel desde hace 300.000 años y sigue siendo hoy en día un vergel. Y estas pruebas son de estas huellas, porque hay que decir una cosa muy importante. Si fuese una huella, la que encontramos todo el equipo, fuese una huella aislada, pues podríamos pensar que fuera causado por la naturaleza y fuera casual. Pero es una consecución de huellas, de unas 3 huellas, de que ya el número 3 no es casual, ¿no? Ya es que es un homínido, porque la huella se ve perfectamente que es de un homínido caminando, y lo extraño es que al lado, igual que Matalascañas, hay un animal de pezuña andando, o justo en la misma cronología iba andando con un animal de pezuña al lado, o es que era un sendero donde estos homínidos andaban, caminaban, surcaban por ahí, pero también los animales con una especie de cañada, una de las cañadas famosas que hay en estos pueblos, en estos recintos, pues lo utilizaban tanto los animales como estos homínidos. La verdad que Michael, me has resuelto un montón de dudas que tenía por aquí pendientes. Os pregunto a los dos. ¿Habéis hecho este hallazgo? ¿Habéis informado a las autoridades pertinentes? ¿Para cuándo o cómo se puede obtener una conclusión
sobre vuestro descubrimiento, sobre la fecha sobre el que se hizo esas huellas, o sea, la datación de ese yacimiento, si ese sitio se va a proteger y se va a exponer. Ya queda en manos de Delegación de Cultura, a la que se lo comunicamos. La respuesta, bueno, pues tiene que estar más o menos en unos 6 meses la decisión o determinación que se tome. Hemos realizado también, hemos propuesto un artículo de investigación que lo tendrán que valorar también en ámbito científico. Y nada, tenemos que estar a la espera de las decisiones que tome la administración, como sucede en estos casos. Bueno, compañeros, la verdad que daros la enhorabuena por este hallazgo, que es impresionante, que la verdad que bueno, que nos suscita muchas dudas, pero supongo que con el tiempo pues tendremos más detalles, más la investigación, pues supongo que seguiréis adelante, ¿no? Investigando, datando, descubriendo. Pero os voy a preguntar a los dos, porque yo a David, por cierto, que lo conocí en un yacimiento arqueológico, que fue mi primer mentor, la primera persona que me enseñó a coger un pico y una pala, porque esto de que se ve las películas de la brochita, no, básicamente cubo, efectivamente. El otro día hablamos de la Legio Cubo, que estaba Jessy, que estaba con nosotros, y también Guillermo, con cubo, pico y palas. Así es como se empieza una excavación arqueológica, ¿no? Ya después, si aparece algo, pues sí se trata con más cuidado, se fotografía. Vosotros que estáis acostumbrados a las excavaciones, y sé lo maravilloso que es descubrir algo. Nosotros descubrimos una especie de tinaja, un recipiente, y eso fue maravilloso. ¿Cómo sentí cuando descubrís algo como esto, que además no está catalogado? ¿Qué es la primera sensación que tenéis y cómo se lleva esto? La verdad es que da mucha alegría y es una satisfacción, pues, a toda una vida investigando estos temas. Tú llegas y te encuentras algo nuevo, pues como un regalo, ¿no?, de un niño. Que después tenga mayor o menos repercusión, que después se desbanque a los alemanes en el Valle de Neander, pues mira, para eso somos españoles y tenemos esa prueba física aquí en la península ibérica, como había comentado Michael, desde Matalascaña hasta Gibraltar, de una presencia aquí de ese neandertal, con esa antigüedad que nos la dice, nos la indica el estrato en el que se ubica. Ese orgullo, pues, te llega, o sea, casi te da esas palpitaciones en el corazón, ¿verdad, Michael? Sí, sobre todo cuando rellena esos huecos negros, porque la historia es una línea continua, pero hay huecos en negro que está todavía por descubrir, ¿no? Y estos hallazgos, pues, hacen un puntito blanco en esa línea, en ese espacio negro, coloca un puntito blanco más y nos da a conocer el pasado, porque es muy importante saber nuestro pasado para tener un presente óptimo y así conseguir un futuro ideal. Es curioso, y me estoy quedando con el detalle, bueno, sobre todo decir que vuestra recompensa en vuestro trabajo es estos descubrimientos, ¿no? Si este descubrimiento se hubiera hecho antes que en el Valle del Neander, que ese fue el nombre que le dio al hombre de Neandertal, igual podríamos hablar del hombre Gibraltar o algo así, ¿no? Por ejemplo, la verdad que cuando yo era estudiante, ¿no?, de la universidad, pues se corría una leyenda aquí en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, que el hombre de Neandertal tenían los restos en un almacén guardado y en Gibraltar. Y entonces, pues, es que eso se puede contar porque llega a ser esa leyenda. No se le dio el nombre, no se le estudió, lo que suele pasar, ¿no? Cae un poco en el olvido. Llegan los alemanes y estudian y bueno, pues le dan ese nombre del descubrimiento en el lugar en el que se hallaba. Después, claro,
nosotros aquí tenemos otro hallazgo como Atapuerca y tal, con otros homínidos, otras especies mucho más antiguas y vinculadas. Las preguntas que hay que hacerse: ¿cómo llega a Alemania? Unas investigaciones dicen andando por lo que sería costa siro-palestina, desde África y tal. No es más fácil, que estamos aquí a 12 kilómetros, desplazarse desde el continente africano, 12 kilómetros en la actualidad, de agua. Cruzar ese pequeño estrecho en aquel momento y llegar hasta la península ibérica, desde donde se expandieron para toda Europa, eso sería la lógica. Sin embargo, imaginaros, poneros en situación. Estamos en el 300.000 antes de Cristo, hace 300.000 años. Años arriba, años abajo. Y con toda la megafauna, con todos los peligros que había, con las adversidades climáticas, una sociedad para desplazarse hacia un punto en concreto y digamos, colonizarlo, la forma más fácil es la menos peligrosa. No irían por lugares donde había leones, había depredadores, que sí, tú tienes tus armas primitivas, pero te tienes que defender. Y para llegar a un sitio y habitarlo, tiene que haber al menos una pareja. Y esa pareja tiene que sobrevivir. Y no puede sobrevivir por la endogamia, tiene que haber un conjunto para que la especie no se extinga. Entonces, pues, ¿es difícil cruzar el estrecho en un momento dado? Sí, pero tenemos que contemplar una cosa que es la que venimos, la que traemos a colación, que es una primitiva navegación. Es decir, todo el mundo estudia o nos han querido vender la moto de decir, vale, sí, el homínido cuando sale de África llega a las islas en un tronco. Vale, en un tronco. Uno solo o una pareja para que después procree y no haya endogamia, tiene que ir un conjunto de todos en un tronco a mano. No, ya había una navegación primitiva en el que al menos tienen que tener la conciencia de poner 2 troncos amarrados, un timón y un par de remos. Es lo más fácil. Que por cierto, vosotros bien habéis dicho que habéis encontrado dibujos, litografía en la pared, ¿no? Que tiene barcos. Claro, esta cronología ya sería muy posterior. La relación, estábamos investigando la Ja Alta, que fue estudiada por Miguel Martín Goer, sobre una serie de embarcaciones muy sofisticadas, datadas prácticamente del Neolítico. Como ya te he comentado, las adversidades del destino pues nos hace, las adversidades climáticas, llegar a esos 2 abrigos. 2 abrigos que, para nuestra sorpresa, encontramos barcos rupestres, en pintura rupestre, con una orientación, velas cuadradas, y una orientación como muy curiosa, como si estuviese navegando hacia un punto en concreto. Comprobamos in situ allí la orientación estelar y nos daba ese punto hacia Sevilla, es decir, hacia la constelación de Hércules en dirección a Sevilla. Allí estaba perfectamente determinado norte, sur, este, oeste. Curiosamente, los 2 abrigos igual, abrigos separados en distancia, pero por lo que pensamos que pudieron ser elegidos esos abrigos por la orientación. Habría otros que no le interesaban, pero esos que estaban orientados ¿hacia dónde? Hacia Sevilla. Y como me ha dicho el compañero Michael, hay una conexión, una ocupación continua y muy vinculado a la Ja Alta, que tiene un gran misterio en todo ese relato que se muestra en las pinturas de allí. No sé si quieres aportar algo, Michael. Pues sí, en el estudio de la Ja Alta que hicimos también está, por ejemplo, el profesor Antonio Morgado de la Universidad de Granada. Pues las dataciones son muy concretas. Las dataciones, el decirlo casi todo el mundo, ¿no? Porque hay una investigadora también que la da sobre la Edad Media, o incluso se habla de falsificación de la Edad Media. No sé por qué una falsificación, ¿no? Sería pinturas de la Edad Media, no, nadie va a falsificar algo.
pues lo datan incluso una cronología entre el 4000, ¿no?, y el 3000 antes de Cristo, ¿no? Pero claro, eso es factible, o sea, estamos hablando de la navegación en el 4000 o en el 3000 antes de Cristo. Por nuestras investigaciones en concreto, pues demostramos, y con un documental, de que la navegación pues no estaba tan rudimentaria como nos dan a entender y como hemos estudiado en la facultad, ¿no? Pero el tema de la jalta, porque claro, en la pintura supuesta, siempre vamos a decir pinturas rupestres de barco, hay que analizarla, y todavía pues está más deteriorada, porque ese abrigo, pues la climatología pues ha sido más adversa que en la jalta, ¿no? Que la jalta pues ha tenido más suerte, y se ha preservado y se ha conservado, mejor dicho, la pintura con más nitidez. ¿Qué vemos en la jalta, por ejemplo? Unas embarcaciones que, si nosotros la miramos y no tenemos ninguna referencia, pues posiblemente podemos decir que está en la Edad Media. ¿Por qué? Porque vemos parecido a las dracas vikingas, y cuando hablamos de dracas vikingas es en el 1000 después de Cristo. Pero resulta que esas dataciones de tres personas o de tres instituciones diferentes dan una cronología muy parecida. Estamos hablando, como he comentado antes, desde 4000 a 3000 antes de Cristo, incluso algunos un poquito antes. Pero vemos cómo hay una cena, ¿no?, que el profesor David, en este caso el doctor David, la interpreta bastante bien, ¿no?, acorde a lo que nosotros vimos allí, ¿no? Hay una cena donde aparece unos barcos en dirección a supuestamente algo rectangular. Decimos supuestamente porque hay uno que parece que va en dirección opuesta, ¿no?, como saliendo de ahí, pero la mayoría de esos barcos van en dirección a algo rectangular, una figura geométrica rectangular, que en su interior hay otra embarcación más pequeña, ¿no? En este caso no tiene vela, pero es como si fuese el de remo, ¿no?, una embarcación pequeña. David quiere hacer un inciso, o quiere hacer un dibujo. Sí, perdona, Michael, que te... No, sí. Es curioso que en esa descripción que hace de rectangular hay una pirámide arriba. Es el inciso que te iba a hacer. Esa pirámide ya es muy curiosa, la representación de una pirámide, que para algunos creen que es una bandera, que es imposible. O sea, sí, me parece, a simple vista, que no conozca yo, parece un rectángulo y arriba me parece una bandera ondeando. Pero es extraño, ¿no? Estamos hablando ya en la prehistoria, y una bandera como la que vemos nosotros, un banderín, ¿no?, un estandarte, sería sería imposible, ¿no?, en esa época. Y bueno, y la representación, perdona, José Antonio, es ¿qué se representa ahí? En la misma laja alta hay un recuadro que le ha puesto la Junta de Andalucía, donde aparece cada dibujo de la cueva y su significado, ¿no? Y lo que aparece ahí es lo que se representa. ¿Qué creen que es eso? Pues se dice que es un puerto, una ciudad, ¿no? Porque vamos, está claro, al ser un puerto, solo un puerto en una costa sin ciudad al lado, eso es imposible. Siempre está asociado, cuando hablamos de puerto, está asociado a una ciudad, ¿no? Y está hablando de una ciudad, ¿no? Una ciudad. Todos esos barcos dirigiéndose, barcos diferentes también, que eso lo dicen casi todos los investigadores que han ido ahí, se refieren que son, y es verdad, cuando tú lo ves, son barcos diferentes, dibujos diferentes, y de un detalle que se ven los remos, se ven algunos las velas plegadas, incluso las velas como están recogidas con cuerdas, el mástil, en algunos se ve el timón, la proa, la popa, o sea que una exquisitez y unos detalles que para mí, bueno, yo me quedé horas y horas contemplando aquello. David me acaba de enseñar las imágenes, la verdad es que, bueno. Y tú lo interpretas, David, como una pirámide, ¿no? Bueno, como bien dice Michael, hay una secuencia gráfica. Yo lo comparo, para que me entienda,
como una viñeta de un cómic con sus bocadillos, ¿no? ¿Y qué es lo que cuentan? Narran una historia. Entonces, una de las imágenes que te he enseñado, aparece un sol, unos guerreros, y vemos una orientación desde Oriente hasta Occidente. Es decir, Oriente, ¿por qué? Porque está el sol y el sol nace por el este. Esas sociedades guerreras, hay un trono, un ser, pues digamos una divinidad, ¿no? de Oriente, ¿no? O divinidad o un imperio en Oriente. Por otro lado, tenemos aquí ese rectángulo esquemático, haría alusión a un punto en concreto, con una serie de pirámides que curiosamente en Carmona llega a localizar 7 pirámides. Y el equipo localizamos y documentamos 7 pirámides escalonadas. Que eso es otra historia también para... Claro, yo quería llegar también a eso, porque cuando tú has dicho las pirámides, yo sé que tú has estado investigando pirámides por aquí, que yo creo que eso también da para otro programa, porque tú tienes tus investigaciones ya mucho tiempo. Es decir, que no te tienes que ir a Egipto, ni te tienes que ir a México, ni te tienes que ir a la antigua Mesopotamia para encontrar estructuras piramidales. Que aquí, muy cerca, tenemos, y tú tienes localizadas 7. 7. En principio, la investigación la publicó la descubrí la Universidad de Costa Rica, este estudio, publicó 6, y una de las veces que fuimos a hacer comprobación, el equipo llegó a localizar 7. Curiosamente hay 7 barcos en ese dibujo, en esa representación gráfica de la Alta hay 7 barcos. Y como dice Michael, hay uno que parece que va en dirección opuesta. ¿Qué nos indica ahí? Nos está contando un relato de una comunicación. Desde ese punto donde está el sol, tierra firme, porque están los guerreros, tierra firme. El medio, con punto, agua, porque están los barcos por ahí. Llega a otro punto donde supuestamente hay una pirámide, un puerto, tierra firme. Desde un extremo a otro extremo. En el medio, una serie de señales que interpretan algunos investigadores como el catedrático Martín Goer interpreta, hay calendarios lunares. Si supiésemos descifrar esos calendarios lunares, nos daría no solo la distancia, sino el tiempo de navegación de un sitio a otro. ¿Qué es lo que, en su conjunto, a los que me escuchen no puede preguntar, qué es lo que estoy describiendo según esta interpretación del gráfico lógica, de derecha a izquierda? Un primer mapa del Mediterráneo, o por lo menos es lo más lógico representar, que contiene, que según otros investigadores, escena de pesca, pues sí, con distintos barcos, pues sí, pero en un contexto que debemos de entender todas las imágenes que aparecen y los símbolos que nos dan a entender, como he dicho, el paralelo de una viñeta y sus bocadillos, pues a una primitiva escritura. ¿Por qué aludo a esos símbolos de una primitiva escritura? Hace poco fui a la lectura de una tesis en la que tuve el honor de ser miembro del tribunal de tesis en Murcia, y bueno, me sorprendió el doctorando con su tesis, en el que hablaba de una, entre otros temas ya que no voy a entrar, pero de una protoescritura a través de la caligrafía china, donde nos mostraba esa protoescritura china representada en un caparazón de tortuga. Curiosamente, he visto varios símbolos que son iguales. No quiero decir que haya una vinculación con China, pero es curioso de que, aunque se dé en un punto distinto del planeta y haya evolucionado hacia una forma, hacia China en este caso, y aquí se ve de otra forma y evolucione al íbero, por ejemplo, pero sin embargo no tenemos esa traducción. Y en Mesopotamia sale la cuna supuestamente la cuna de la humanidad, pero claro, porque las circunstancias la han permitido que se pueda encontrar, porque si, como bien ha dicho Michael, tenemos 7 ciudades superpuestas, que curiosamente el número 7 es bastante importante, está relacionado con el mundo de Ultratumba, con las 7 notas musicales más conocidas, los 7 planetas que se conocían en ese momento, los 7 colores, en los
los figuras de Sumeria, cada color representaba un nivel o una divinidad. Y es muy curioso que lo tenemos aquí, toda esa riqueza la tenemos aquí, y no se le da la importancia que se le debería dar, porque si ya estamos hablando en el 3, vamos a poner el 3000, ya no el 5000 ni el 4000, vamos a poner el 3000, una navegación por el Mediterráneo en el 3000, después que para navegar tienes que tener conocimiento en ingeniería. Después se dice, no, la navegación fue muy posterior, vinieron de Oriente aquí, ¿no? La orientalización de la península ibérica, sobre todo los fenicios, nos traen las ruedas, nos traen la cerveza, nos traen... ya tenemos aquí restos documentados arqueológicamente en los anuarios arqueológicos de Andalucía, cualquiera lo puede consultar, cerámica torno, en un entorno, valga la redundancia, donde había cerámica también a mano, donde se da un gran asentamiento como es Valencia de la Concepción. Tenemos las ruedas, por lo tanto, y tenemos restos de recipientes utilizados para la cerveza. Es más, también de Valencina han localizado una serie de puntas de flecha de jabalina en la costa siro-palestina, procedente de aquí, del Calcolítico. Por lo tanto, ¿por qué se detienen? ¿O por qué no cambian la historia? ¿Y por qué se detienen en que todo comienza desde que los fenicios llegan? Yo creo que es difícil cambiar la historia, ¿no? Porque parece que está escrito, parece que ya está definido, que parece que los inicios de la humanidad llevan muchísimos años puestos, y sin embargo hay mucho que investigar, mucho que aportar y mucho que cambiar. Michael. Dime. ¿Qué te parece? Bueno, yo he estado escuchando al doctor y bueno, me muerdo un poco la lengua porque es que en convenciones se sigue hoy en día, convenciones de incluso en tesis doctorales hoy, incluso se sigue poniendo de que lo que ha dicho, ¿no? Cerveza al vino, cuando aquí tenemos restos arqueológicos, incluso en el dolmen de Menga, en Antequera, se encontraron varias vasijas y que se hicieron unos análisis que en el interior han encontrado restos que podría ser vino, pero vino diferente, cada cuenco tenía un diferente tipo de vino, que podríamos decir un vino tinto y un vino blanco, ¿no? De diferentes tipos de uva, ¿no? Diferentes tipos de uva, ¿no? Y estamos hablando en la prehistoria, ¿no? Actualmente, bueno, estamos ya, que casi ya, pues ha finalizado ya un documental que queremos un poco abrir la puerta al mundo y decir también de que por qué realmente sucede esto, por qué realmente sucede de que los fenicios y todo, en este caso fenicio o en este caso de Oriente, por qué parece ser que vienen los fenicios, personajes de Oriente y orientaliza lo que sería la península ibérica, o más bien en el sur de la península ibérica, el levante de la península ibérica, el por qué, ¿no? Y en ese documental, bueno, pues los damos porque se va produciendo a lo largo cronológicamente en un intervalo de unos 2000 años, se va produciendo grandes catástrofes, cataclismos. En este caso vamos a decir tsunamis, ¿no? Y uno muy importante se produjo en el Calcolítico, que fue el que devastó a una gran cultura, que es la que tenía en aquel entonces, vamos a decir, a nivel mundial, una tecnología y tenía un comercio, y el que abastecía incluso en parte del Mediterráneo quedó arrasada, ¿no? Y las ciudades que fueron arrasadas por ese cataclismo, ese tsunami, pues colapsaron, ¿no? Parece ser que la cabeza pensante, los líderes de la jerarquía vivían en esa isla, fue arrasada y en menos de 50 años, pues esas ciudades fueron abandonadas. Y hay un hiato arqueológico muy importante que es aprovechado, estamos hablando de entre 1000 años
cronológicamente 800 o 1000 años, que se despoblan esas ciudades, se van a otro sitio, pero parece que empiezan de nuevo. O sea, parece que olvidan los conocimientos adquiridos con anterioridad y empiezan de nuevo. Estamos hablando que el calcolítico con sus avances desaparece y aparece la edad de bronce, ¿no? La edad calcolítico, la edad de cobre, aparece la edad de bronce en ciudades diferentes, pero aparece un poquito más retrasado tecnológicamente. Claro, estamos hablando que aproximadamente en el 2200 desaparece el calcolítico con esta gran urbe que desaparece con este tsunami, y aparece la edad del bronce, que empieza en el 2200, pero a continuación pues aparece unos personajes, los fenicios, que en verdad son los cananeos. Fenicio significa en griego pues hombre de piel roja o de piel rojiza, ¿no? Y aparecen aquí como los salvadores, como los que vamos a traer la tecnología, ¿no? Pero esa tecnología se perdió por esta catástrofe. Bueno, Michael, la verdad que, madre mía. Y además David me ha dado unos datos precisos del tsunami, de la fecha. No sé si lo quieres apuntar. Sí, concretamente los estudios de Juan Antonio Morales, catedrático en geología, entre todos los tsunamis, el más devastador, como comenta Michael, fue en el 2480 a.C., lo que supuso para el litoral del sur peninsular una devastación y una colmatación progresiva en 1000 años. El río Guadalquivir se va colmatando, sedimentando y bueno, con todo el daño que hace, es muy fácil de entender. Hoy tenemos las marismas de Doñana, ahí no hay, sobre esas marismas no hay ninguna ciudad importante construida, y prácticamente en Doñana pues tenemos lo que sería la configuración del famoso lago Ligustino, Golfo Tartésico, etcétera, en 2000 años. Así, que no hay que exagerarse, o sea, no hay que alarmarse por decir 1000 años de abandono. No. Efectivamente, como dice Michael, después llegan los fenicios y hacen una ocupación. ¿Por qué? Porque estamos en un sitio muy privilegiado, geoestratégicamente ubicado, la península ibérica, con una riqueza fantástica en todos los sentidos, minas, explotaciones salinas, un comercio interior. De hecho, me salto otros 1000 años y me voy a Roma. ¿Qué es lo que hace Roma en las guerras púnicas? Pues le pide, cuando vence Roma, un botín de guerra. Cartago se viene a la península y paga ese botín de guerra a los romanos con la plata de aquí. Previamente, cuando llegan, me estoy saltando, ¿no?, un poquito temporal, que es lo que nos cuenta la historia, el famoso rey de Tarteso, Marco Antonio, paga los foceos con plata para financiar la guerra contra los persas. Es decir, la riqueza que tenemos aquí fue un motivo, un efecto llamada, ¿no?, para esos pueblos que estaban de costa en costa intentando comerciar. Estoy buscando información. David, ¿había elefantes por aquí? Claro que había. En una de las, no solo los autóctonos, sino los que podían traer de fuera. Pero en una de las huellas que hemos localizado, curiosamente, en este enclave de Jimena, aparece lo que sería un plantígrado joven por el tamaño, junto a la de un posible depredador que interpretamos como una escena de lucha, porque si no, ¿qué hacía, no, esa huella del plantígrado con la huella de... Muchas veces vemos en documentales recientes, ¿no?, que los grandes felinos pretenden atacar a las crías de elefantes. La madre y lo intenta defender, o la propia cría se defiende. Por lo general es más vulnerable, ¿no? Y ahí hay una prueba, digamos, física que podemos observar. Después restos que en Carmona, por ejemplo, hay restos de elefantes, y se creía que eran los que llegaron a traer en las guerras cartaginesas, las guerras púnicas.
Pero es más, elefantes asirios se han encontrado aquí que están hoy extintos. De eso Michael nos puede hablar un poco más. Bueno, compañeros, mirad, la fauna, como he comentado antes, esto era un vergel. Aquí se han encontrado restos de mamut en el Cerro Macareno. Quien no sepa que el Cerro Macareno es un cerro que actualmente está, menos mal, que está protegido, donde se han encontrado un asentamiento, por decirlo, porque ya son varias estructuras del siglo VIII, del siglo VII. Estamos hablando de ocupación fenicia, pero ahí se encontraron, estamos hablando de la localidad sevillana de La Rinconada, ¿no? Se encontraron huesos de mamut. Estamos hablando de que aquí había mamut. Por ejemplo, en Alcalá de Guadaira se encontró un esqueleto, hasta hoy en día el esqueleto más completo de ballena. Joder, pensar, con perdón, estamos hablando en Sevilla, ballenas en Sevilla, que la gente, pues, sobre todo en los trabajos, estos trabajos académicos, se quieren centrar y se quieren especializar tanto que se centran y puntualizan mucho en el contexto histórico, pero después se saltan lo más grande. Cuando se suele decir que el mar llegaba a Sevilla, es falso. No llegaba el mar a Sevilla, llegaba el océano Atlántico. Esos pequeños errores hacen que los grandes investigadores, como Schulten, por ejemplo, pues cometan el error de buscar o de descartar ubicaciones donde supuestamente estaría lo que están buscando. Siempre se viene a la mente Schliemann cuando encontró Troya, con el libro de Homero debajo del brazo. Schliemann contempló estos, se dio cuenta de lo que estaba buscando era una ciudad costera y se tenía que adaptar a la costa de aquel entonces. Hoy en día Troya no está en la costa. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo se ha ido sedimentando la playa donde estaba ubicada esa magnífica ciudad Troya, y resulta que ha ido retrocediendo tanto el mar como depositando los sedimentos en la playa, y cuando se dio cuenta Schulten, pues estaba a algunos kilómetros tierra adentro. Schulten, por ejemplo, cometió ese fallo. ¿Por qué? Adolf Schulten buscaba la famosa, o para él decía que la famosa Tartessos era una ciudad, incluso una isla, incluso también tuvo paralelismo con la famosa Atlántida, ¿no? Y él cogió debajo del brazo la obra de Rufo Festo Avieno, La Hora Marítima. Es una obra muy, muy compleja, ¿no? Porque habla de un periplo de un navegante marsellí que desde el norte de Europa, de los mares del norte de Europa, bueno, pues hace una travesía bordeando la península ibérica hasta lo que es el Mediterráneo, hasta lo que es Marsella, ¿no? Pero claro, lo escribe en el siglo IV después de Cristo, pero es una epopeya de aproximadamente del siglo IV o del siglo V antes de Cristo, donde habla de desembocadura. Es una obra que es en poesía, ¿no? Y da localizaciones y culturas que realmente no existe en la península ibérica, o por lo menos supuestamente le cambia el nombre. Pero claro, ¿qué comete el fallo? Pues cuando dice la desembocadura, esa isla, los brazos del río, está una desembocadura del río Tartessos. ¿Qué hace Schulten? Él dice, un momento, ¿río Tartessos cuál es? Pues el río Tartessos es el río Guadalquivir, ¿de acuerdo? Hay muchísimos investigadores, compañeros, que tienen otras teorías, otras tesis, que es el río Tinto, Diel, Guadiana, en fin, un montón de... Y él, pues, se centra en el Guadalquivir. Bueno, ¿dónde excava? ¿Dónde empieza a excavar, señores? En la desembocadura actual del río Guadalquivir, en Sanlúcar de Barrameda, enfrente, en el Cerro del Trigo. Ese fallo no lo comete Schulten. Y ese mismo fallo no lo queríamos nosotros tenerlo ni contemplarlo. Entonces nosotros hemos estudiado bastante la obra por ejemplo, de Platón, La Hora Marítima y un montón de obras, pero siempre intentando comprender cómo era la costa en aquellos tiempos. Y por eso digo que esos fallos, el mar llegaba a Sevilla, el Golfo o
el Golfo Tartésico, bueno, pues señores, vamos a ver. Yo cuando me estoy bañando en Matarascaña no me estoy bañando en el mar, ¿no? Me estoy bañando en la provincia de Huelva, en el Océano Atlántico. Claro. Estamos hablando de que si dice que, por ejemplo, algo está sumergido sobre las aguas del Océano Atlántico, nunca vas a buscar donde hay mar, ¿no? Esas son las pequeñas pistas. Y por eso, cuando decimos ballena, decimos una fauna importantísima en la provincia de Sevilla, la provincia de Huelva, la provincia de Cádiz. Es que esa fauna, esto era un vergel. Aquí había dientes de sable, aquí había, por ejemplo, grandes hipopótamos, paquidermos, elefantes, dos tipos de mamut, incluso el lanudo. ¿Por qué? Porque el Polo Norte estaba muy cerca, estaba en lo que sería hoy Europa, incluso un poquito más arriba de la península ibérica. Entonces, aquí no llegaba el hielo, esto era un vergel. Entonces, la fauna, la flora, era muy importante en esta zona, ¿no? No hay que asustarse cuando hablamos de ballenas, de elefantes aquí, de grandes reptiles, de grandes mamíferos, porque esto ha sido un vergel. Pues es que es increíble, ¿no? El saber que aquí había mamut y poco se sabe, ¿no? Poco se sabe y poco se explica de estas cosas. Pero yo quiero ir, porque mi pregunta desde el principio es, vale, ¿habéis encontrado estas huellas de casualidad? Estabais en un reportaje, yo sé que el reportaje pues está a punto de salir y tendréis cosas muy importantes que contar. Pero yo os voy a intentar sacar un poco la información que pueda. ¿Qué estabais investigando? ¿Qué hacíais allí en ese sitio si no estabais buscando las huellas? ¿Qué estabais buscando? ¿Qué tenéis en mano? Estábamos... esa investigación nos lleva, como bien digo, a Laja Alta con esos barcos por el tema de la navegación demostrada en los anuarios arqueológicos de los restos de Valenciana de la Concepción, en los que se hablaba ya de un comercio marítimo, una gran ciudad con capitalidad. Pero el que mejor puede contar esto es la persona que tenemos aquí al otro lado del micrófono, que es muy modesto, lleva más de 30 años investigando esto y él, Michael Martínez, es el que puede decirnos lo que él crea conveniente. Ya nos ha dado una pista, ya le he pillado los detalles, porque estudiando el libro de Platón, los libros de Platón, todos esos detalles. Michael, por favor, ¿qué estabas buscando? Pues estábamos buscando la famosa o mítica Atlántida, ¿no? Queríamos hacer también un recordatorio a estos grandes investigadores, Schliemann, Schulten, que con un libro debajo del brazo, pues intentaron buscar algo que para algunos, o incluso para la academia, era mitología. Ya Schliemann demostró que puede que tenga mitología, esos libros, esas epopeyas de las grandes obras clásicas, pero demostró que algunas ciudades pues era verdadera. Eso no significa que si Troya fue encontrada, que Aquiles existió en verdad, ¿no? O Zeus o el gran Hércules, pero ahí se demostró que podía tener una base real. Schulten quiso hacer lo mismo con la obra marítima. Y yo no soy el primero, por supuesto, hay muchísimos grandes investigadores que ya han fallecido y que hoy en día también siguen investigando el tema de Atlántida. Es eso, en intentar buscar la conexión histórica donde se basó este gran filósofo que fue Platón. Y como tú has dicho, he ido metiendo en ese hilo de la conversación cosas que nos ha llevado a la conclusión de que hemos encontrado una ciudad, hemos encontrado una isla capital que se sumergió en aguas del Océano Atlántico, una isla donde que era una capital y que esa isla importaba materiales a todo el Mediterráneo desde la costa atlántica, y que dominaría pues prácticamente desde el centro de Europa hasta arriba de Italia y dominaría
el Mediterráneo hasta Egipto, ¿no? Pero joder, cuando nosotros nos ponemos a pensar eso, dicen, pero esto es prácticamente lo que describía Platón. O sea, la Atlántida, esa isla tan famosa, pues dominaba desde Tirrenia por el norte y del sur llegaba hasta Egipto. O sea, prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues el método de investigación que he utilizado es el hipotético deductivo. Eso es, ¿para qué? Para no caer, compañeros, en los fallos que tenían o que cometieron grandes investigadores, en este caso como Schulten, para no tener, para conseguir realmente llegar a este fin, ¿no? Y bueno, y es muy sencillo. Por primero, este método hipotético deductivo se compone de tres apartados. El primero es leer, comprender el texto que se está leyendo y tener memoria lectiva. ¿Por qué? Porque estoy viendo hoy en día grandes investigadores que cometen algunos fallos porque se centran en la última palabra o en la última frase de un párrafo. A ver si me comprendéis. Pues van leyendo 4 frases que se compone un párrafo, pero la más importante para ellos es la última palabra. Pero no se olvida de que los textos, sobre todo, lo tengo que decir, los diálogos de Platón, concretamente el Timeo y el Critia, está lleno de grandes incongruencias, o sea, grandes fallos que se contradicen uno con otro. Claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues en la historia de esta Atlántida, tenemos que quitar lo que menos peso requiere para que la historia no desaparezca. Por ejemplo, en resumidas cuentas, la historia de la Atlántida es una civilización tecnológicamente muy avanzada, sobre todo en la hidráulica, con esos canales, también avanzada en el ejército, la composición, es una confederación de reyes que son familiares, todos son hermanos y que, bueno, tienen un dominio, vamos a decir militar, comercial, tiene un dominio sobre otras islas y sobre tierra firme. Bueno, pues quieren seguir invadiendo, quieren seguir teniendo más territorio y, bueno, fue castigado o, entre comillas, pues fue azotada por un cataclismo que son terremotos de una gran inundación que se sabe que es un tsunami y desaparece, ¿vale? O sea, esa es la historia. Si tú quitas de ahí algo, o sea, si tú quitas tsunami, entonces hasta hoy en día pues sería la misma historia, pero hoy en día seguiría estando, por ejemplo, las ruinas de la Atlántida, pues estarían, creo que podría estar visible para todo el mundo, porque como no ha habido tsunami, no se ha caído, pues habría habido guerra, habrían invadido otra cultura más poderosa, la Atlántida, y bueno, y saldrían los escritos, ¿no? Aparte de Platón, pues saldría alguna guerra y no podemos quitar tsunami. Pues así se basa el sistema de leer, comprender texto y de lo que se está leyendo. Por supuesto, tener sentido, la segunda es tener sentido común y aplicarlo. Un sentido común y aplicarlo para diferenciar lo que es la mitología y saber diferenciar lo que es se puede conseguir arqueológicamente demostrarlo. Michael, por ejemplo, David quiere hacer un inciso. Sí, respecto a lo que está contando, bueno, Michael, bueno, yo como científico, bueno, a mí siempre me han gustado un poco todas estas historias, ¿no? Pero digo, bueno, estamos partiendo de un mito. No. Y empezó, gracias, como comenté al principio, gracias a Michael, gracias a tener esa visión nueva, me he dado cuenta de varios puntos. Saber leer, es decir, Platón ya dijo al principio, lo aclaró, que le debía de poner nombres griegos a una cultura bárbara. Y ya empieza ahí la búsqueda. A lo largo de lo que hemos hablado, he aludido a una protoescritura. Claro, esta escritura, el libro antiguo,
nos puede dar muchas respuestas en cuanto se logre descifrar. Los griegos quisieron dar un nombre y de ahí comienza todo el error que se tiene hasta ahora, toda la mitología y toda la problemática que hay en cuanto a la palabra Atlantis, atlantifobia, por parte de las comunidades más científicas que puedan tratar estos temas. Hablan de que incluso alude a una utopía, a la ciudad perfecta, o que se inventa una historia. Bueno, todo eso lo vamos a explicar cuando salga el documental y el libro a la luz, pero por eso quería hacer ese inciso. Respecto a la cronología, nosotros estamos estudiando un imperio calcolítico. Platón aludía, ¿no? 9.000 años y tal. Por eso está vinculado al tema de las huellas, es decir, como bien hemos dicho al principio, del 300.000 ha habido una ocupación constante que ha organizado esas sociedades ya como compuestas, así de jefaturas, tribus, sociedades-estado, ciudades-estado, etc. Y como bien dice Michael, la unión de esas ciudades hace la fuerza. Entonces estamos ahí viendo ya que no se trata de un mito, sino de una realidad. Que le llaman Atlantis, la podía llamar, no sé, otro nombre, pero ha trascendido la historia con ese. Por culpa de, creo que fue en el siglo XIX, se empieza a hablar de, ya finales del siglo XIX, principios del XX, de esa mitología de que Atlántida volaba, se le da una imagen a templo griego. No, ese fue el error. Y por eso el miedo de todos los investigadores. Y eso era un poquito que quería añadir a toda... Esa es la lógica que está hablando nuestro compañero Michael. Pues lo que estaba diciendo perfectamente lo ha argumentado también el doctor Mendoza, ¿no? El saber leer, ¿no? Hay grandes investigadores que caen un poco en este fallo, saber leer. He analizado en estos 27 o más de 27 años, he analizado coma por coma, palabra por palabra, punto por punto los textos de Platón. Por supuesto, hay grandes investigadores que han ido actualizando esas traducciones, porque ahí viene el fallo, ¿no? Por ejemplo, Platón pues nunca escribió la palabra continente. En la visión, todos tenemos en esta memoria colectiva, en esta visión colectiva de una isla continente que se hunde por el océano Atlántico. Bueno, pues en esa frase no existe continente y no existe la palabra océano. Y así quitamos océano y hablamos de continente, pues es una isla que se hundió por pliégalo, que es, podríamos decir, mar o océano, pero en este caso no utiliza la palabra océano, ¿no? Mira, os voy a decir uno de estos fallos grandísimos. Esto no puedo, José Antonio, desvelar un poco el tema, porque claro, se tiene que estrenar el documental y a partir de ahí pues daremos muchísimas conferencias y ahí daremos todas las claves de los estudios. De todas formas, Michael, perdona que te vuelvo a interrumpir, sí. Cuando tengáis el documental, cuando lo tengáis todo puesto sobre la mesa, volveremos a hablar, porque claro, esto es digno de otro programa. Lo que puedas contar, por supuesto, solo entendemos. Sí, para que los oyentes entiendan, ¿no? La búsqueda de esta mítica Atlántida, o sobre todo nosotros nos centramos en Atlantis, ¿no? Que es la capital de esa supuesta tierra insular o isla, ¿no? De la Atlántida. Todo el mundo conoce que es una isla central donde Poseidón, bueno, pues vivía, puso a su mujer, siempre entre comillas, Clito. Bueno, se construyeron dos. Había una pequeña protuberancia, en el centro de la isla de unos entre 22 y 35 metros de altura, donde se construye el templo de Critia, de Poseidón, ¿no? Bueno, pues todo el mundo conoce de que esa isla central se rodeó de anillos de agua, concretamente 2 de tierra y 3 de mar, ¿no? Bueno, todo el mundo busca eso, ¿no? Estamos de acuerdo de que todo el mundo, vista satélite, busca esos canales, busca esas ciudades, y hay ciudades, realmente es que se han encontrado ciudades con anillos
concéntricos, ¿no? Artificiales, ¿no? Tenemos a Valencina de la Concepción, tenemos a Marroquí Bajos, tenemos, por ejemplo, los Millares. Pero, compañeros, es un fallo. Es realmente un fallo garrafal que un investigador busque una ciudad anillada artificialmente. ¿Por qué? Pues lo tenemos aquí. Lo tenemos en el Critia 113, donde dice Poseidón, para defenderla, pues para defender esa isla, ¿no? Esa isla central, pues pone Poseidón para defender bien la colina en la que habitaba la isla por medio de por medio de anillos alternos de tierra y mar de mayor a menor dimensión. 2 de tierra y 3 de mar. En total, enclavados a partir del centro de la isla, ¿no? Eso lo que cuenta, no se puede seguir, ¿no? En este Critia 113. ¿Os acordáis que he dicho la memoria colectiva, compañero? Sí. Bueno, pues ¿a qué te ha sonado cuántos anillos hay? Todo el mundo, todos estos investigadores, que son grandísimos, ojo, que son grandísimos y que cada uno aporta su granito de arena. Pero la memoria colectiva, la memoria colectiva es muy importante. Vamos a hacer una clase de EGB, como si fuese, vamos a descifrar, estamos en sexto de antigua EGB, ¿os acordáis? Y bueno, ¿cuántos anillos hay en la isla central de la Atlántida? Pues dicen los alumnos, hay 2 de tierra, ¿no? En este caso, 2 de tierra y 3 de mar, vale. ¿Dónde vivía Clito? La isla central, venga, vale. ¿Quién la construyó? ¿Quién construyó esos anillos? ¿Quién la construyó? Poseidón. Poseidón construyó esos anillos alternos, ¿vale? ¿Y quién es Poseidón? ¿Podemos decir que fue la naturaleza? ¿Podemos decir que esos anillos concéntricos, señores, realmente estaban compuestos y esa isla era una isla natural? Y esos anillos eran natural, hechos por la naturaleza. Tan difícil, señores, comprender y saber leer. ¿Por qué hay que meter en la cabeza de la gente que eran los mismos atlantes quienes construyeron esa isla central y esos anillos? ¿Comprende? No estamos buscando una isla o una ciudad con anillos concéntricos de 8 metros hechos artificialmente, señores. Tenemos que buscar algo hecho naturalmente. Y eso es solo una parte de estos 27 años de investigación, compañero. Eso es solo una parte. Si tú no comprendes los textos, gracias por supuesto a grandes investigadores que han facilitado y han traducido estos textos de Platón, quitando estos grandes fallos como el Gran Continente y esto, ¿no? ¿Comprende cómo ahora es imposible buscar esta famosa Atlántida si no conocemos, no leemos, no profundizamos en los textos? ¿Por qué buscar una ciudad hecha por el hombre? Si te está diciendo Platón que fue los dioses o Poseidón el que construyó esos anillos externos. Claro, si aplicamos sentido común decimos, un momento, ya que la capital es hecha, esa isla, podía ser en medio de un lago. No puede ser un lago, tiene que ser agua. ¿Y qué agua tiene que ser? Del océano Atlántico, porque te lo describe perfectamente, del pliego atlántico. Tenemos que buscar un anillo o anillos hechos por la naturaleza, que en el medio haya una isla y que tenga un canal de acceso al océano Atlántico. Pero claro, ¿y Valencina de la Concepción, que tienes anillo? ¿Dónde la dejamos? ¿Y Marroquí Bajos? ¿Dónde la dejamos? Pues esas ciudades eran hechas por los hombres a imagen y semejanza de la capital. Como ellos no podían hacer un anillo, por ejemplo, de 5 kilómetros de ancho y 300 metros de profundidad, hacer 5 anillos o 3 anillos, pues como lo que hacían, por lo mismo que hacían en Valencina de la Concepción, los Millares y Marroquí Bajo y muchas ciudades más de Portugal, que era hacer, por ejemplo, anillos de 5 metros de ancho o 8 metros de profundidad, lo que en aquel entonces se podía hacer. Pero ¿cómo? Imitando a la ciudad. No busquemos
a esa Atlantis artificialmente. Bueno, esto es un pequeño, yo no puedo tampoco profundizar mucho en el tema, compañero, pero esto es un pequeño, imagínate analizar todo el texto, todos los diálogos de Platón con esta mentalidad. Nos damos cuenta de que efectivamente lo que cuenta Platón lo describe perfectamente, la ubicación geográfica lo describe perfectamente dónde está. Pero claro, hay que analizarlo así. Primero, saber leer, comprender, tener memoria colectiva. Segundo, tener sentido común y aplicarlo. Y lo tercero, prueba científica y arqueológica que se puedan ver, y no es una, no es que he encontrado en el fondo del mar o algo una vasija. Bueno, pero vale, de acuerdo, pero eso es un objeto. Lo principal de este documental es que vamos a aportar pruebas, vamos a aportar, por ejemplo, hemos localizado la fuente de agua fría y agua caliente que describía Platón, efectivamente. Hemos localizado, describe que tenían elefante, que tenía esos anillos concéntricos hechos por Poseidón, una isla que se hundió por un gran cataclismo, y a partir del hundimiento de esa isla colapsa todo el calcolítico y desaparece, abandonan esas ciudades tan grandes como Valencina, como los Millares, esas ciudades calcolíticas tan grandes la abandonan. Ojo, hay tesis doctorales en cada sitio, porque también lo importante es que hemos unido una cosa que creo yo que es casi imposible, que son las universidades de Huelva. Hemos cogido estudios de Universidad de Huelva, Universidad de Cádiz, Universidades de Sevilla, Universidades de Extremadura. Hemos unido y nos da la historia que realmente describe Platón. Y lo recalco, Platón dice exactamente el punto exacto, como si fuese un GPS, de dónde estaba ubicada esa isla. Pero hay que saber leer, ¿no? Y ojo, limpiar la mente de teorías, limpiar la mente, sacarte de la mente cualquier teoría, empezar de cero a leer los textos, las últimas traducciones que hay sobre Platón, y verás cómo al final encuentras dónde está esa ubicación. Es no es que sea fácil, pero nos damos cuenta que los restos arqueológicos nos dan una visión que Platón lo dejó plasmado en el siglo IV, a mitad del siglo IV antes de Cristo. La verdad que Michael se puede decir más alto, pero no más claro. David. Sí, añadiendo dentro de lo que podemos hablar, añadiendo lo que comenta Michael, tenemos que ser conscientes de que, bueno, últimamente han salido muchos titulares donde de forma errónea se ha dicho que Valencina de la Concepción no es Valencina de la Concepción. En Valencina se han localizado una serie de canales documentados y publicados en 2014, 2017 y en el 2022 va a salir una publicación. Eso es un aporte, como ha dicho Michael, artificial. Todo el mundo quiere tener esa Atlántida en su territorio, desde Canarias hasta Estados Unidos, el Caribe, incluso Japón. Por lo general dice, mira, pues era la isla de Tera que estalla en un volcán. Claro, la fecha de ese volcán no se corresponde con los acontecimientos, y más aún, Tera, ¿dónde está? La actual Santorini, en el Mediterráneo. No era ese piélago atlántico. Lo último que ha dicho Michael es el tema de las pruebas científicas. Hemos obtenido una serie de pruebas científicas contrastadas con un equipo multidisciplinar y es lo sorprendente. Es que, claro, con estos titulares que, aunque parezca una tontería, se equivocan y ponen Valencina, empieza ya una serie de comentarios y dice, hombre, claro, y ya empieza otra vez la misma historia de siempre. La misma historia de intentar ver esto como una broma o ver esto como más de lo mismo. No. Vamos a dejar claro, vamos a hablar del calcolítico, vamos a dejar claro, vamos a hablar de restos arqueológicos y no solo nos vamos a detener en Platón, vamos a ver cómo Plinio hace, o Anaximandro, por ejemplo, nos presenta
un mapa muy, muy, muy curioso que precisamente aludiría a ese enclave y poco más. Todo vendrá con todas las respuestas reales, vendrá con este documental. Y como bien ha aludido Michael en distintos momentos, ¿qué pasó con Troya? Debemos de ser conscientes de que estamos en unos momentos tan similares a los del descubrimiento de Troya. Es decir, un hito que es mundial, que es importante y que dará luz por fin a estas historias que tanto se han hecho películas, dibujitos y claro, es un hito mundial. Bueno, compañeros, Michael, no te quiero robar tiempo porque te he dicho que bueno, tú tienes tiempo limitado, nos has hecho el favor de hacer esta entrevista. David también. Yo solo me voy a quedar con lo último que ha dicho David, que estoy con los vellos de punta. Me lo está dejando más de punta que el misterio que investigamos muchas veces, que a Michael tanto le gusta y que a ti, David, que te gusta. Que quizás cuando salga el reportaje va a ser difícil que me hagáis otra entrevista, ¿no? Que estaréis si ocurre así, ¿no? Y ojalá, ¿no? Tengáis éxito y todo vuestro trabajo, el trabajo de Michael, tantos años, que prácticamente toda su vida buscando la Atlántida, ¿no? Que además Michael va dejando pistas en Facebook de sus estudios desde a lo largo de muchísimos años, ¿no? Lo que le pasó cuando chico, o sea, lo que le llevó a meterse en la historia, que te sigo, Michael, muchas veces, todo lo que vas poniendo, que quizás va a ser difícil que sigamos, que tengamos entrevistas porque vais a estar... Ojalá. Y que estamos deseando que este reportaje de la Atlántida salga para verlo y el libro para tenerlo. Y que será alucinante. Yo creo que será alucinante porque os conozco a los dos, conozco cómo trabajáis, lo concienzudos que sois, cómo indagáis, cómo investigáis, cómo buscáis todas las publicaciones, el tiempo que le echáis a las cosas. Y al final este va a ser producto de el éxito, ¿no? De tanto trabajo que tanto tiempo lleváis buscando. Así que trasladaros mi enhorabuena a los dos, tanto por el hallazgo de las huellas, por todo el trabajo que habéis llevado y, por supuesto, por este trabajo excelente de la búsqueda de la Atlántida. Que encima, pues, fijaros, ¿no? Tantos años buscando la Atlántida, tantos reportajes, tantas películas, tantas historias. Y al final vosotros tenéis unas pruebas muy fehacientes y muy, muy concretas, ¿no? Así que, bueno, sobre todo deseando ver el reportaje. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, Michael. Gracias a ti. Michael. Ha sido un placer, compañeros, y, hombre, esperemos que ya no es la fama, sino que por lo menos demos carpetazo ya y que sigamos otras investigaciones a partir de esta, de que, bueno, no es un mito, que Platón no se basó históricamente, se basó en un hecho real, aunque adornó la historia, por supuesto, pero a ver si pasamos a otra cosa y ya se queda uno de estos grandes misterios resueltos. Ha sido un placer. Doctor David Mendoza. Pues igualmente, vamos a tener la satisfacción de poder mostrar al mundo una gran verdad y estar contento simplemente con el trabajo bien hecho de todo el equipo. Pues lo dicho, un placer tenernos a los dos y ha sido, vamos, una entrevista de lujo. Imposible tener algo de más calidad en esta mesa ahora mismo. Nos vemos, compañeros, y espero que os acordéis de mí cuando salga el reportaje y me dediquéis un tiempo. Un abrazo a los dos. Un abrazo. Un abrazo. Conéctate con nosotros. misteriosenlaonda@gmail.com y en Facebook. Misterios en la otra dimensión. Es curioso y me sorprende cómo funciona este mundo. Porque si estos descubrimientos lo hubiera hecho un inglés, un alemán,
o un francés, la historia hubiera cambiado, y nunca mejor dicho. La historia hubiera cambiado. Igual hubiera trascendido de otra manera. Sin embargo, 2 andaluces de pura cepa, además 2 personas como Michael, como David, concienzudos, que además intentan demostrarlo todo, ya lo habéis escuchado, desde el lado científico, todo muy analizado, todo muy estudiado. Lo estudian para llevarlo a donde tiene que llegar, ¿no? Que es la historia, que pueda cambiar la historia. Pero es difícil. No sé si lo conseguirán. Ojalá lo consigan. La verdad que es complicado todo esto que están consiguiendo, todo esto que están luchando y todo esto que están investigando. Que llegue a la luz y que llegue a trascender, ¿no? Pero ellos están ahí, están luchando para que esto vaya donde vaya. Y es curioso, y por eso estoy haciendo este programa hoy. Por eso he grabado con ellos. Porque estas noticias de tanto el descubrimiento de las huellas como el supuesto descubrimiento de la Atlántida está llegando a todos los medios de comunicación. Y teníamos que darle voz a ellos dos, porque incluso se están cometiendo atrocidades y se están diciendo cosas que no son, que se está atribuyendo a Valencina, un pueblo de Sevilla, Valencina, cuando ellos no dicen que sea allí exactamente donde esté la Atlántida. Pues un medio de comunicación lo expone y el resto copia y pega tal cual la información, y así lo llegan a poner también en sus otros medios. Un copia y pega directamente ahí al sitio, copia y pega y a correr. Así funciona este mundo últimamente. No se contrasta la información, no se va a la fuente, no se recurre al lugar de la información, literalmente. Pero bueno, nosotros estamos orgullosos de que nuestros amigos hayan luchado por esto y hayan conseguido lo que están consiguiendo. Nosotros nos escuchamos en el próximo programa.